Buenas noches a todos. Espero que tengan una feliz noche de martes. Veo que ahí tenemos 23 dispositivos conectados. Pues les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con este maravilloso estudio que ya estamos enlazados con Apocalipsis. Vienen cosas grandes para descubrir, muchas cosas que ya incluso las sabemos, pero hace mucho que las dejamos de escuchar o de estudiar. ¿Qué vamos a hacer? Retomar eso, profundizar más en la palabra de Dios y enlazarlo con lo que hemos visto en Daniel, porque son dos libros en los cuales se van a unir de cualquier forma. Ahora, quería dejarles antes de iniciar, quería dejarles esto en sus corazones y recordarles lo que nos dice segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. O sea, hermanos, entendimos eso. La escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿y para qué? El mismo versículo nos responde, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, y con esas palabras esperamos que le demos más sentido a lo que estamos escuchando y entremos de lleno. Voy a guiarlos en una palabra de oración para que sea el Espíritu de Dios que nos pueda guiar en este estudio. Amante y poderoso Dios que estás en los cielos, tú, oh Señor, que has dado estas palabras, estas revelaciones, esta luz, Señor, a tu iglesia, Señor. Bríndanos la capacidad de poder entender y descubrir los misterios que ahí se encuentran, Señor, que tú los tienes ahí revelados para tu pueblo, Señor. ¿Para quiénes? Para los que escudriñan tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Dios mío, y permítenos, Señor, que tu Espíritu Santo more con nosotros. En tu buen nombre, Jesús. Amén. Y con esas palabras vamos a dar inicio al estudio de hoy. Así que le damos el pase al pastor Balbuena. Pastor. Gracias, una feliz noche para todos. Gracias, Alonso, por tu amabilidad. También a cada uno de ustedes, amigos, que se han estado conectando, nos han estado siguiendo durante todo este programa, a lo largo de estas semanas. Hoy tenemos el tema número 10. Ya la semana pasada comenzamos Apocalipsis y esto nos va a llevar hasta el fin del año en un viaje maravilloso que sin duda alguna va a ser de mucha inspiración, de estudio y también de renovación de nuestro compromiso de aportar nuestro grano de arena para el crecimiento del reino de Dios en esta tierra. Bien, amigos, como ya lo habíamos mencionado la semana pasada, hoy seguiremos con el estudio relacionado con las 7 iglesias de Apocalipsis. Es un material que hay mucho por reflexionar aquí, más allá de los datos históricos que podamos aprender o refrescar. Hay mucha información de lecciones para nuestra vida diaria. Y para eso tenemos con nosotros a un invitado que en lo personal es una persona muy apreciada por mí, muy valiosa, muy querida. Hemos compartido mucho en el pasado, en el presente. Hemos sido compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Ha sido mi superior, mi jefe. Yo también he estado con él en algunos asuntos, enseñándole francés y otras cosas más. Y además de eso, lo más importante es la amistad que nos une por todos estos años. Se trata del pastor Josney Rodríguez. Josney Rodríguez actualmente labora en la División Interamericana de los Adventistas del Séptimo Día y él se desempeña como el secretario ministerial de todo el territorio. Es decir, que todo lo que tiene que ver con los países del área del Caribe, Centroamérica, también México, Colombia, Venezuela y el territorio de las Guyanas. Dios lo ha llamado a esta responsabilidad tan maravillosa que no es otra sino de orientar a todos los pastores del área
y a todos los líderes que tienen a su cargo congregaciones e iglesias, que sigan una filosofía, la filosofía que nos va a llevar al reino de los cielos. Así que, Pastor José Ney Rodríguez, me siento muy contento que esté con nosotros, muy agradecido a Dios por esta oportunidad de hacer esta actividad juntos, y te doy la bienvenida para que entonces nos ayudes, nos guíes en este estudio de Apocalipsis capítulo 2. Bienvenido, Pastor. Buenas noches para todos. Gracias, mi querido amigo Enrique Balbuena, por darme esta amable bienvenida, y gracias por la invitación también. Estoy muy contento de poder estar con ustedes. A algunos quizás no lo podemos ver, algunos otros lo veremos después, pero tenemos aquí una gran cantidad de amigos y de hermanos que están conectados, y según lo que me han mostrado, el propósito es que pueda prepararse un grupo que pueda compartir el Evangelio a través del conocimiento especial que Dios da en la profecía. Ya han estado estudiando del libro de Daniel, ahora van avanzando en el maravilloso libro del Apocalipsis. Me gustaría que nosotros, en lo que vamos a estudiar, tengamos muy claro que, como se ha dicho, no simplemente se trata de poder entender las fechas, lo que es el contenido que comúnmente se tiene de esta parte de la profecía, sino que nosotros podamos entender lo que el Espíritu Santo desea decirnos a nosotros, porque Dios está llamándonos de manera individual y personal a un crecimiento mayor en nuestra relación con el Señor. Y es mi deseo, mi oración, que a través de este estudio nosotros podamos alcanzar al final y durante todos estos 40 minutos una reflexión, y llevar a que al final Dios conquiste nuestra mente, conquiste nuestros corazones, y tomemos las decisiones necesarias para llegar a ser lo que Dios espera que seamos. Si bien se ha colocado el título Seminario Daniel y Apocalipsis, en la siguiente lámina ustedes van a encontrar allí la expresión Dios sostiene a su pueblo. Para este seminario yo he titulado Cristo en la historia, un estudio profético histórico de las 7 iglesias del Apocalipsis. Cristo en la historia. Porque lo más importante que ustedes ya han visto, me imagino, de estudiar el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, es que Cristo está presente como el protagonista principal de la historia en el Apocalipsis. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo para manifestar las cosas que deben suceder pronto. Pero ahora, durante este periodo, nosotros vamos a ver de manera especial cómo Cristo se desenvuelve. Permítame leer una declaración de Elena G. de White, que está en el libro El conflicto de los siglos, página 13, que dice: en todos los siglos, Cristo ha mantenido comunicación con su pueblo. Ha dirigido los movimientos de hombres y naciones, y ha llevado adelante los designios de su gracia aún entre las tempestades de los conflictos humanos. Cristo está presente. Amén. Cristo está presente. Y aún en medio de todo lo que nosotros podamos observar, no podemos dejar de entender que esto que vamos a nosotros estudiar debe en primer lugar llevarnos a fortalecernos en nuestra experiencia espiritual, sabiendo que Cristo también, así como está presente en el discurrir general de la historia del mundo, también está presente en nuestra propia vida. Dios está presente en tu vida.
y tú puedas tomar la decisión de confiar absolutamente en Dios, porque Él está presente. Ahora, imagínense ustedes cómo en el capítulo 1, el versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Jesús estaba en medio de los 7 candeleros. ¿Quiénes eran esos símbolos de esos candeleros o candelabros? Eran las 7 iglesias. Jesús estaba en medio de ellos, dirigiendo todo el proceso, estando pendiente de su pueblo. Y cuando hablo de su pueblo, estoy pendiente de sus miembros, de su iglesia, de aquellos creyentes que le han aceptado como su Salvador personal. Así que desde el primer capítulo del Apocalipsis, la mirada de Juan es conducida más allá de las convulsiones humanas, y Juan es llevado a ver la suprema realidad: Cristo exaltado en medio de esos candeleros. Y esta imagen, mis amados, constituye el punto de partida de toda la profecía, revelando que la historia de la iglesia no es una secuencia de hechos al azar, sino la manifestación progresiva del propósito redentor de Dios. Cristo ahora no está de otra manera presentado, sino Cristo glorificado y activo, caminando en medio de su pueblo. Su presencia no es simplemente simbólica, su presencia es real. Su presencia muestra que lo que Él prometió en Mateo 28, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es una realidad. Y que Él en la historia está sosteniéndola, está corrigiéndola y está guiando todo lo que ocurre en la historia. Así que nosotros necesitamos ver estas historias de las 7 iglesias en lo que Jesús hace, en lo que Jesús está haciendo. Así que vamos a hacer ahora una síntesis profética de lo que es esta historia, y mirándola también en el contexto del conflicto entre el bien y el mal. Un conflicto que nos lleva en secuencia en el recorrido teológico de las diferentes iglesias y todo el mensaje que tienen cada una de estas iglesias para cada uno de nosotros de manera particular. No tenemos mucho tiempo para detenernos en algunos detalles. Me gustaría que avancemos a la siguiente diapositiva, y en la siguiente diapositiva ustedes van a observar que tenemos 7 congregaciones que son muy conocidas por nosotros, y cada una de ellas tiene una etapa y tiene un mensaje especial. Es interesante que cada una de estas iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, tiene una estructura, el mensaje que el Señor mandó a estas iglesias. Tiene una estructura donde en la estructura se encuentra en primer lugar lo que es la identificación de Cristo. En segundo lugar, el reconocimiento de las obras que Cristo hace de cada una de las iglesias. La amonestación. Solo hay 2 congregaciones que no tienen amonestación: Esmirna y Filadelfia. Luego lo vamos nosotros a analizar un poco más de esto. Pero las otras congregaciones también todas tienen amonestación. Luego tenemos la exhortación a lo que se está haciendo el llamado a las iglesias, la promesa para cada una de esas iglesias, y termina siempre el llamado, la invitación que el Señor te hace y nos hace para que escuchemos su mensaje. Es lindo saber que aquí tengo algunas personas que me conocen. Saludo allí a Ninoska, Dios te bendiga, gracias. Y bueno, algunos de ustedes no lo puedo ver, quizás por cuestiones no puedo ver su rostro, pero un cariño muy especial. Ahora, si ustedes observan el dibujo que está aquí es el orden en que estaban las iglesias. Gracias, Jorge, un saludo para ti. Las iglesias, ahí están, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, lo interesante es que ese recorrido era el recorrido que se llevaba el mensajero. Cuando se llevaba un mensajero, iba recorriendo en Asia las iglesias. Ahora, había muchas otras iglesias en Asia. Sin embargo,
Cuando el Señor escribió a las iglesias, escogió específicamente estas iglesias para dar un mensaje. Quiere decir que estas iglesias tenían una característica especial que hacía que estas iglesias pudieran representar un periodo en la historia profética. Ahora, es importante que nosotros entendamos esto, porque cuando hablamos del Apocalipsis y de Daniel, estamos hablando de libros profundamente proféticos. Y nosotros como cristianos, y no solamente cristianos, adventistas, tenemos una interpretación muy particular de lo que es la profecía. Nosotros creemos, el interpretar la profecía no lo vemos desde el punto de vista preterista, mirando todo hacia el pasado, ni lo vemos desde el punto de vista futurista, sino que lo vemos de manera histórico-gramatical. Así que tenemos un concepto profético histórico donde nosotros consideramos que vamos viendo el desarrollo de la profecía y se va ahí en una secuencia, se va avanzando hasta que nosotros podemos entender lo que es la historia profética a través de las iglesias. Es muy interesante cómo Elena G. de White lo plantea. Quiero decirles esto. Elena G. de White escribió lo siguiente, dijo así: son simbólicos de las iglesias. Las 7 iglesias son simbólicos de las iglesias en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica plenitud, como ya ustedes han entendido, y simboliza que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos utilizados revelan la condición de la iglesia en distintos periodos de la historia del mundo. Así que nosotros vamos a estudiar, analizando Éfeso, Esmirna, Pérgamo, hasta la Odisea, la historia y de la condición de la iglesia durante diferentes periodos de la historia del mundo. En la siguiente diapositiva ustedes van a observar algo que nosotros conocemos, muchas veces hemos escuchado. Los diferentes periodos de estas iglesias que representan las condiciones de estas iglesias. Ahora, me gustaría que avancemos y vamos a la primera iglesia. La primera iglesia que conocemos como Éfeso. En la primera diapositiva, esta iglesia, ustedes observan que comienza con lo que es el primer momento cuando en el año 31 y termina cuando muere el último de los apóstoles, cuando muere Juan. Ese es aproximadamente, ¿no?, lo que nosotros hablamos de esto. Ahora, ¿qué significa Éfeso? Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Éfeso significa la iglesia deseable, representa la iglesia primitiva. Es la iglesia cuando los apóstoles quedaron al frente de la iglesia. Y durante todo ese periodo, la iglesia de Éfeso se expandió. La iglesia cristiana apostólica, representada por la iglesia de Éfeso, se expandió de una manera extraordinaria. Para mí, uno de los libros más hermosos del Nuevo Testamento es la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Éfeso, porque representa una profundidad teológica y una experiencia espiritual que a usted le estremece. Quiero decirle que si usted necesita entender más allá del nivel de la experiencia espiritual que hasta ahora usted ha tenido, en su experiencia espiritual es importante que usted estudie la carta de Éfeso. Entonces, esta iglesia siguiente está desde el periodo, siguiente diapositiva, está desde el periodo cuando tenemos Cristo ascendiendo al cielo, despidiéndose de sus discípulos, hasta que muere nuestro representante Juan, el que escribió el libro de Revelaciones o Apocalipsis, y que recibió esas revelaciones del Señor aproximadamente en el año 100. Durante ese periodo, siguiente diapositiva, nosotros vamos a encontrar que el Señor Jesucristo
fue recibido en el cielo como intercesor en el cielo, y en ese instante los discípulos en la tierra, siguiente diapositiva, comenzaron una serie de eventos que llevaron a la predicación del evangelio por medio de la unción del Espíritu Santo. Siguiente diapositiva. Es interesante entender que el contexto de esta iglesia, el contexto político, social y teológico, es que en primer lugar había un solo idioma. Eso hacía importante porque se podía predicar el evangelio. El griego era muy conocido, era lengua común, así que facilitaba para la expansión del evangelio. Además de eso, Roma era solo un imperio, así que se podía avanzar. Además, había muy buenas facilidades, había vías imperiales. De allí es que viene el dicho, todos los caminos conducen a Roma. Habían vías imperiales que se habían construido, que facilitaban la comunicación. Y por supuesto había grandes desafíos como era la corrupción, la inmoralidad que había en Roma. Sin embargo, nosotros observamos claramente cómo el evangelio comenzó a llevarse hasta los últimos rincones. Ustedes observan aquí una imagen extraordinaria, cómo la conversión de Saulo en Pablo hizo que el evangelio fuera predicado. En la siguiente diapositiva ustedes pueden observar cómo Saulo, conocido como Pablo, hizo sus 3 viajes y el evangelio comenzó a expandirse hasta llegar a las iglesias que hoy conocemos con las iglesias de Asia Menor, que son las iglesias tomadas de manera seleccionada por el Señor para dar un mensaje de lo que significaría la iglesia en los diferentes periodos. Pero para hablar de la iglesia en el periodo de la expansión de la evangelización, estamos hablando de la iglesia deseable, de la iglesia de Éfeso, de la iglesia que es considerada la iglesia de la pureza teológica y de la expansión misionera. Sin duda alguna tenía un poder espiritual, porque esta iglesia tenía poder espiritual. Tenemos milagros, Pablo, Dios lo usó para hacer milagros y el Señor se manifestó de manera extraordinaria durante este periodo. Fue un periodo maravilloso, donde podemos nosotros observar que Dios se manifestó aun cuando Juan estaba en Patmos, donde había sido mandado para estar allí recluido. Allí en ese lugar Dios se manifestó, y en esa isla rocosa de Patmos el Señor le dio la revelación que ahora nosotros estamos estudiando. Éfeso es considerada entonces el símbolo de esa iglesia primitiva. Esa ciudad portuaria que era el centro comercial de Asia Menor. Pero no por eso fue escogida, sino por el tipo de miembros que era. El tipo de miembros que tenía. Ellos estaban representados allí en esa iglesia. Tenían pureza doctrinal. Dice que has probado los que dicen ser apóstoles de Cristo. Así que ellos se mantuvieron firmes en su pureza doctrinal, en su fervor. Solo que hay un reclamo de parte de Dios, y es: has perdido tu primer amor. Me llama mucho la atención esta declaración, y yo aquí deseo que por favor tú puedas considerarla en la reflexión espiritual que Dios tiene para ti. Porque todos comenzamos con mucho amor por el Señor. Pero lo que ha pasado muchas veces es que el amor decae. La pasión, el fervor, la devoción, la entrega. Y lo que el Señor le está diciendo a la iglesia, al final ya le dice: has perdido tu primer amor. Así que tienen la doctrina correcta, pero tienen un problema con el amor. Y me gustaría preguntarte en esta oportunidad si el enemigo no ha usado de alguna manera en tu vida esa misma estrategia que usó con Éfeso para destruir la pasión, para destruir el amor en tu corazón. Porque ese es un paso importante para irte deslizando y apartándote de lo que el plan que Dios tiene para tu vida. Sin duda alguna
que eso fue el intento que hizo el enemigo. Quitar, apagar, disminuir el amor que había en el corazón de los primeros discípulos. Pero llegó el tiempo, vamos a la segunda iglesia de Esmirna, donde el enemigo utilizaría otra estrategia. El mismo acto que había llevado a Juan a estar en la isla de Patmos por el emperador Domiciano, ahora el enemigo iba a arreciar lo que había ocurrido por Nerón, en la persecución a los cristianos, y entonces ahora el enemigo arrecia la persecución, porque la iglesia había crecido tanto, que comenzó a ser una preocupación para el Imperio Romano. El Imperio Romano se dio cuenta que si este pueblo seguía creciendo, se podía fracturar el imperio, despertar sediciones, crearse revolución y desunión dentro del gobierno. Así que ellos intentaron, instigados por las fuerzas del enemigo sin duda alguna, tratar de destruir a la iglesia que Cristo había establecido. Así que el poco amor que en ese momento ya ellos habían perdido, Cristo se había ido hacia varias décadas, no había regresado, el fervor y la pasión de la espera había disminuido. Ahora se encontraron ellos enfrentando la persecución. Y durante ese periodo de persecución que va desde el año 100 aproximadamente hasta el año 313, surge la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna viene de la palabra mirra, que significa resina aromática usada para embalsamar. Y es símbolo del sufrimiento y también la fragancia de la fe, que ahora la iglesia en medio de los momentos más difíciles enfrentó. Aquí encontramos declaraciones que, como dice, tendrás tribulación por 10 días. Allí encontramos un gran ímpetu de Diocleciano durante 10 años, del año 303 al año 313, pero algunos dicen que hubo también 10 persecuciones fuertes durante todo ese periodo del año 100 al año 313, tratando de destruir la iglesia. Pero lo que el enemigo no sabía era que, aunque primero tratando de quitar el amor había apagado ese fuego al final, ahora con la amenaza y la persecución, la fe se fortaleció. Y como lo dice algunos autores dicen que la sangre era como semilla y más bien la iglesia se multiplicaba. La iglesia se multiplicaba. Los cristianos se negaron a ofrecer incienso ante los bustos de César. Entonces eran acusados de ateos, desleales, de sediciosos, pero ellos permanecieron firmes, aunque fueron encarcelados, aunque fueron marginados, aunque confiscaron sus bienes. Muchos creyentes fueron, ustedes saben, lanzados a las fieras de los circos. Muchos fueron crucificados, otros fueron quemados vivos, como lo hizo en su oportunidad Nerón también. Así que, sin embargo, ellos crecieron en pureza y en valor. Es por esta razón que esta iglesia no recibe ningún tipo de amonestación, porque esta iglesia se había mantenido firme. Saben que cuando vienen las pruebas, se está probando nuestra fe. Y todos tenemos pruebas, mis amados. Todos tenemos luchas en los hogares, luchas en los matrimonios, luchas con los hijos, luchas en nuestro trabajo, luchas con nuestra salud, con nuestras situaciones financieras. Muchos tenemos luchas con las circunstancias que nos rodean. Ahora imagínense ustedes las luchas y las pruebas que este grupo de hermanos tenía y que ellos tuvieron que enfrentar. La siguiente diapositiva muestra algunas de las realidades que ellos vivieron. Allí está referencia a lo que fue esa gran persecución de Diocleciano. Siguiente. También lo que ya he hecho referencia en la siguiente diapositiva, cómo ellos murieron en el Coliseo romano.
Y en la siguiente diapositiva está lo que fue la experiencia de las catacumbas. Tuve la oportunidad, antes de pasar la siguiente, por favor, de estar allí en ese lugar, exactamente en ese sitio donde ustedes observan allí, en las catacumbas. Es un lugar frío, es un lugar húmedo, es un lugar oscuro. Y allí se refugiaban los cristianos. Allí cantaban los cristianos en la soledad y en la oscuridad. Allí enterraban a los cristianos también. Allí hay señales de los nombres de algunos, de los que un día tenían la fe en Jesucristo. Las catacumbas. Estos fueron los que vivieron los hermanos en Esmirna. Ahora, aunque el dragón Satanás quiso destruir la iglesia de Jesús se mantuvo firme. Hubo personas que mantuvieron su fe. Y a pesar de estar perdiendo sus vidas, decidieron creer en Jesucristo y mantener su fe en el periodo más oscuro de la historia en ese tiempo. Pero entonces el diablo cambió la estrategia. En el año 312, Constantino sitió Roma y tuvo el pensamiento, un sueño, dicen, que vio al crucificado y conquistó a Roma en nombre del crucificado. Y dicen que en el año 313 Constantino se convirtió al cristianismo. Y entonces en el año 313 hizo siguiente el edicto de Milán. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y eso marca, si podemos retroceder un poco, por favor, marca el momento cuando en el edicto de Milán se acabó la persecución, se otorgó libertad religiosa al cristianismo. Este fue un acontecimiento radical. Y en ese momento, en ese instante, el cristianismo dejó de ser perseguido. Y durante ese periodo, las personas tuvieron más tranquilidad, tuvieron recursos, tuvieron poder, alcanzaron a tener estatus. Constantino entonces tomó la decisión de dirigir algunos de los concilios, como el concilio de Nicea, para tratar algunos aspectos controversiales como la naturaleza de Cristo, la Trinidad. Siguiente. Y entonces, si ustedes observan, la religión que antes estaba relegada y que no pudo ser destruida en la primera iglesia, y la segunda iglesia en medio de la aflicción se mantuvo su fe, en este periodo nuevamente comienza ahora un periodo de conformidad, de tranquilidad. Y esto hace que muchos de ellos, por ejemplo, los obispos adquirieron influencia en la administración civil. Los templos paganos fueron convertidos en iglesias cristianas. Los líderes eclesiásticos comenzaron a recibir títulos y riquezas, y la fe se institucionalizó. Esto es algo muy lamentable y triste. Siguiente. Y entonces nosotros encontramos que para el año ya 321 hasta se emitió una ley, porque el propósito que tenía Constantino, recuerden, es tratar de mantener la unidad. Siempre el gobierno civil, buscando tener la unidad de su territorio, busca imponer las creencias. Esto lo vamos a encontrar desde aquí hasta más allá del siglo XVI y el siglo, incluso hasta el siglo XVII. El gobierno civil imponiendo las creencias. Y es interesante esto porque Constantino emite la primera ley dominical y comienza a guardarse el domingo junto con el sábado, y paulatinamente el sábado llega a olvidarse y se implementa el domingo
domingo en lugar del sábado. Esto fue una experiencia muy dolorosa para la iglesia, porque imagínense ustedes que Constantino, manteniendo, incluso aunque él dice que se había convertido y después se bautiza, manteniendo sus prácticas paganas, él tenía el título de Pontifex Maximus o Pontífice Máximo, y él comienza a unir la adoración del sol, Sol Invictus, con el culto cristiano. Eso es algo que nosotros observamos después en la historia. Muchos creyentes advirtieron de lo que estaba sucediendo, la iglesia estaba perdiendo. Entonces la verdad dejó de ser la verdad. Noten que la primera iglesia, la segunda iglesia mantuvieron la verdad. Pero ahora cuando la iglesia llega a un periodo de comodidad, la verdad se comienza a diluir y a perder en medio de todo el conformismo, y lo que el diablo no había logrado con la espada, ahora lo está logrando con el cetro y con el trono. Y el campo de batalla se trasladó desde la persecución al corazón, donde las personas querían vivir una religión cómoda y sin compromiso. Es interesante que nosotros observamos en medio de todo esto que la iglesia comenzó a perder su poder espiritual. Su poder espiritual. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva nosotros allí podemos corroborar lo que le estaba diciendo, el origen que vino de la adoración al sol. Y entonces ustedes observan claramente los rayos que salen de las imágenes donde ellos tenían una adoración al sol, y luego eso se trasladó al concepto también de la iglesia, de lo que existía en la iglesia. La iglesia tenía el favor del mundo, la iglesia era popular, se consideraba esto como una señal de bendición divina. La iglesia buscaba aprobación, no buscaba santidad. La iglesia perdió su identidad profética, y entonces ahora la iglesia comenzó a decaer más en el error. Ahora, fue justo en este momento cuando surge la cuarta iglesia. La cuarta iglesia, ya tenemos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y ahora viene Tiatira, que es la siguiente diapositiva, y es la iglesia donde caemos a un periodo muy difícil, porque en el año 538 el obispo de Roma es colocado por Justiniano como el obispo principal de todos los obispos. Y en ese periodo, entonces Justiniano hace ese decreto que la autoridad suprema la tenga el obispo de Roma, y entonces comienza una estructura religiosa que tiene todo el poder. Ahora, el dominio del cristianismo occidental comienza durante casi un milenio. Casi un milenio. Y entonces comenzamos desde allí hasta el Concilio de Trento, cuando se establece lo que es una reunión para tratar de enfrentarse a la reforma, que es el concilio en contra de la reforma. Es que durante todo ese periodo el papado cobra fuerza, e incluso no solamente cobra fuerza, sino que el decaimiento de la verdad que había comenzado con la iglesia de Pérgamo se profundiza todavía más en el tiempo de la iglesia de Tiatira. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. En primer lugar, por la ignorancia. La gente no tenía acceso a la palabra de Dios, la gente en su mayoría analfabeta, la gente no conocía, sino que estaba expuesto solo lo que le podían enseñar, si le enseñaban. Los sacerdotes que solamente hablaban en latín, solamente se comunicaban en latín y decían lo que debía de ellos de seguir. Entonces comienza el culto a las reliquias, la veneración de las imágenes, cosas que no eran la verdad. Note que comenzamos de una iglesia, Éfeso, que cree en la verdad, Esmirna, que mantiene la verdad, y luego Pérgamo comienza a decaerse en la verdad por causa de la comodidad que existía, y luego termina esclavizados en medio de la mentira,
por causa de las condiciones en que ellos se encontraban en medio de la ignorancia. Sin embargo, en medio de esta situación tan catastrófica, ustedes saben muy bien que habían héroes silenciosos. Estaban los valdenses, estaban los albigenses, estaban los reformadores precursores como Juan Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo de Praga. Tuve también la oportunidad de estar en ese lugar donde los valdenses, los valdenses pudieron encontrarse. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ya hemos hablado acerca de eso. Siguiente. A pesar de que ellos enfrentaron todo esto, eran las torturas que durante el tiempo de la Inquisición se hacían. Siguiente. Hubo hombres como Pedro Baldo. La mayoría de ellos, Pedro Baldo era un comerciante, tenía mucho dinero y perdió todo su dinero y vivía allí en las cumbres de las montañas. Era un lugar muy frío, era un lugar absolutamente frío. Estuve en uno de los lugares donde estaba la escuela donde se formaban los valdenses. ¿Y qué era esa escuela? Para hacerles resumidas cuentas, era una casa hecha de piedras, en un lugar muy frío, imagínense ustedes. Una casa hecha de piedras que tenía un cuarto para la cocina, un cuarto para las reuniones y otro cuarto para lo que era la comida y donde dormían los que se preparaban para ser misioneros. Fuimos en una época que no estaba cayendo nieve y sin embargo se sentía el frío porque las piedras se enfrían. Y se podía ver los sitios donde colocaban las luces. Durante 3 años se preparaban las personas para ser misioneros. Y al final se decía, si tú decides ser misioneros, tú sabes muy bien que vas a irte de aquí y va a correr riesgo tu vida. ¿Estás dispuesto a ser misionero? Imagínense ustedes que en medio de las circunstancias más difíciles, los que permanecieron firmes, aferrados a la verdad de la palabra de Dios, estaban poniendo en riesgo su vida por ser misioneros. Muy cerca de allí hay una cueva. Y en esa cueva era donde se escondían. Y cuenta la historia que un día descubrieron que allí se escondían cuando subían desde las valles a perseguirlos a ellos. Y un día armaron una gran fogata alrededor de la cueva. Llenaron de fuego, prendieron fuego y lo llenaron de humo. Y las personas en la cueva estaban cantando, mientras que dejaban de respirar. Estar en esa cueva me erizó la piel. Me puse a llorar. Me imaginé al pastor, porque había una persona allí que estaba con nosotros. Vine al pastor. Me imaginé gente en esa cueva donde adoraba a Dios. Hoy tenemos sillas, tenemos bancas, tenemos aire acondicionado, tenemos micrófono. Ojalá que tuviéramos algo de lo que esas personas en esa cueva o en esas montañas o esos héroes tenían. Ahora, si ustedes observan, el estudiar esto nos debe llevar, como le dije al inicio, a tomar una decisión, a reflexionar el tipo de experiencia espiritual que vamos a tener con el Señor. Porque sin duda alguna, Dios está esperando que nosotros podamos tener una experiencia espiritual que hoy no tenemos. Y estoy seguro que tú estás aquí hoy precisamente escuchando esto, no simplemente por conocimiento, sino porque Dios te puso en el corazón el deseo de conocer más, de aprender más y de vivir más de acuerdo al Señor. Permítame que vayamos a la otra diapositiva. Ya el tiempo se nos está yendo. Ahora tenemos la iglesia de Sardis. Solo voy a decirle de Sardis lo siguiente. Esta es la iglesia que es post-reforma. Tenemos la iglesia que viene después de Martín Lutero, de Juan Calvino, de estos grandes reformadores.
Pero quiero enfatizar esto. Esta iglesia se le dice, tú tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Y usted se pregunta, ¿y por qué se le está diciendo a esta iglesia, tú tienes nombre de que vive, que estás muerto? ¿Saben por qué? La razón por la cual se le está diciendo esto a la iglesia no es otra, sino que le voy a contar solamente una historia. Las ciudades en aquel tiempo, cuando surgieron los reformadores, como Juan Calvino, que fue muy famoso y estuvo en Ginebra, ellos recibían el apoyo de las autoridades de las ciudades, y junto con el apoyo de la autoridad de las ciudades eran dominadas por por gobiernos, donde el líder religioso como Calvino tenía una influencia muy importante. Esto era la llamada la revolución magisterial, porque eran de aquellos que habían sido preparados y tenían el apoyo de los gobiernos, de los reyes, de los príncipes. Lutero tuvo el apoyo de Federico, y Juan Calvino también tuvo el apoyo de los príncipes que los sostenían a ellos. Pero ¿qué es lo que sucedía? Mientras que habían estados protestantes, también estaban los estados católicos. En los estados católicos, vuelvo a decirle el mismo concepto de Constantino, para mantener la unidad todos tenían que tener la misma creencia. Cuando surge el protestantismo, y por ejemplo en Ginebra está Calvino establece que allí también tenían que todos tener la misma creencia, sin ningún tipo de libertad. Tanto es así que una de las historias más tristes es que Calvino permitió que uno de los reformadores muriera, y eso es una de las partes tristes en su historia como reformador, quien fue un gran teólogo y usado por Dios para llevar la reforma. Sin embargo, seguían imponiendo la verdad y se quedaron con el formalismo, se quedaron con el institucionalismo, descubrieron verdades, iban descubriendo, todavía no habían descubierto todo, pero todavía tenían la semilla de la iglesia de Tiatira. ¿Me están siguiendo? Si ustedes me están siguiendo, yo espero no estar hablando aquí y simplemente hablarme a mí mismo. Ustedes anoten allí, por lo menos en el chat, dice: pastor, lo estoy siguiendo, entiendo lo que usted está diciendo. Porque si usted entiende eso, usted va a entender que había luchas muy fuertes, y ellos ¿saben cómo llamaban a Calvino? Como el otro papa. Él era como otro papa que estaba allí en Ginebra, estableciendo los mismos conceptos contra los cuales él luchaba. Muy bien, gracias, Jorge. Están allí perfectamente. Vamos a seguir a la siguiente iglesia. La siguiente iglesia, allí por supuesto surgió John Wesley, pero ahora tenemos la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Esta es una iglesia extraordinaria, la iglesia de Filadelfia. Como ustedes pueden observar, es una iglesia donde nosotros encontramos, iglesia de Filadelfia, llamada el amor fraternal, un gran despertar misionero. Después de Calvino, después de Farel, después de Lutero, después de Zwinglio, después de estos reformadores, comenzó un gran despertar misionero extraordinario,
donde esta iglesia es símbolo de ese despertar. Esta es la segunda iglesia que no tiene ninguna amonestación. Recuerden que Esmirna no tenía ninguna amonestación, Filadelfia tampoco tiene ninguna amonestación. Ellos, aunque eran pocos, comenzaron a predicar el evangelio con tanta fuerza. Hubo un movimiento de reavivamiento, se establecieron las sociedades bíblicas misioneras, las Biblias comenzaron a reproducirse. Recuerden que comenzaron a reproducirse una de las primeras la Biblia que se reprodujo con el surgimiento de la imprenta fue la Biblia impresa por Gutenberg y luego fue traducida al idioma alemán por la parte del Nuevo Testamento por Martín Lutero, pero después de allí se hicieron sociedades bíblicas para expandir el mensaje, para que la gente conociera con la palabra de Dios. Y esto trajo un reavivamiento increíble en el mundo entero. La Sociedad Bíblica Británica se estableció en 1804. Y entonces, para 1840 surgió un hombre llamado Guillermo Miller, quien fue un predicador cuyo mensaje escatológico impactó en muchos lugares y llegó a muchos territorios. Hubo un despertar en Inglaterra, Norteamérica. Entonces surge el movimiento del metodismo, viene fuertemente los bautistas, las sociedades, como hemos hablado, las sociedades interdenominacionales misioneras, y se comienza a estudiar los libros de Daniel y de Apocalipsis. Ahora, mis amados hermanos, esto es lo que fue la iglesia de Filadelfia. Y lo interesante es que dice: yo tengo una puerta que abro y ninguno cierra. Aunque eran pocos, tuvieron un impacto. Pero ¿en qué estaba el impacto? El impacto estaba en el poder espiritual que esta iglesia tenía. Esto es importante que nosotros lo entendamos. El impacto estaba en el poder espiritual. Y esto es... Ahora, lo interesante es que debemos de reconocer que durante este periodo, recuerden que ya había pasado el periodo cuando el papado había recibido su herida de muerte en 1798, y entonces el relativismo comienza a cobrar fuerza, el escepticismo ya no se cree tanto en la palabra de Dios, y ahora este pueblo comienza a enfrentar eso, algo que hoy estamos enfrentando con mayor poder. Una de las cosas extraordinarias que a mí me da dolor es que cuando usted hoy va a Europa, usted encuentra, algo que escribo yo en uno de los libros, usted encuentra que el que estaba dándonos lo que era la iglesia luterana en uno de los lugares donde había predicado Lutero, una iglesia grande, una iglesia imponente, una iglesia llamativa, y él dice: pero aquí no nos reunimos sino unas 40 personas cada día cuando nos reunimos, y habían capacidad para unas 500, 600. Ahora, el cristianismo hoy se encuentra enfrentando, siguiente lámina, lo que es una iglesia que enfrenta el secularismo. Estas son algunas de los que fueron usados por Dios en la iglesia de Filadelfia. Siguiente, se encuentra enfrentando el secularismo, el escepticismo, el relativismo, lo que llaman el posmodernismo. Y entonces esta iglesia en particular a mí me parece muy, muy parecida a la iglesia en la etapa de Pérgamo. Porque es una iglesia que no está siendo perseguida. Es una iglesia abundante de conocimiento, abundante de recursos económicos, en un periodo de gran avance tecnológico, porque estamos viviendo un tiempo de avance tecnológico y financiero como nunca en la historia, en el pasado. Y esta iglesia dice: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora, nosotros cuando vemos a esta iglesia es una iglesia que enfrenta el desafío de reconocer su situación. Ahora, permítame, yo solamente para esta presentación tenía
una diapositiva y es hacer como, traten de imaginarse, aquí está Éfeso, sigue allí Esmirna, luego baja Pérgamo, luego abajo Tiatira, luego Sardis comienza a subir, luego aquí está Filadelfia y luego aquí baja un poquito la Odisea. Ahora, ¿por qué yo lo comparo con la experiencia de la iglesia de Pérgamo? ¿Saben qué vino después de Pérgamo? Tiatira. ¿Y saben qué ocurrió en el periodo de Tiatira? Ocurrió la persecución. Y fue el momento cuando la iglesia sufrió, los verdaderos creyentes en Dios sufrieron. Hoy aquí estamos en la Odisea. Muy parecido a la condición de Pérgamo. Pérgamo, la iglesia por Constantino había llegado a tener poder, tenía autoridad, etc. La profecía nos dice que vendrá a ocurrir lo mismo que ocurrió en Tiatira. Pero por supuesto, la condición de la iglesia va a cambiar. Va a cambiar espiritualmente, porque el Señor le dice lo siguiente a la iglesia. Le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Y sabes qué es oro? Es fe. Tú y yo necesitamos fe como nunca antes. Fe. Y no solamente eso, sino dice, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Saben qué necesitamos, hermanos y amigos? El Espíritu Santo. Tenemos conocimiento. Podemos saber mucho de doctrina. Podemos saber mucho de teología. Podemos saber mucho de historia y de profecía. Pero si no vemos nuestra necesidad de poder, si no vemos nuestra necesidad de ver nuestra realidad de indigencia espiritual, y si no vemos nuestra necesidad de fe para prevalecer contra las fuerzas del enemigo, quizás tendremos que enfrentar pruebas para caer postrados con lágrimas diciendo, Señor, aumenta mi fe. Porque la fe no viene meramente por conocer. ¿Saben por qué viene la fe? Por entregarnos a Dios. Por entregarnos a Dios y reconocer aquello que el Espíritu Santo quiere que nos transformemos. Por eso es que el mensaje dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Viene con un cambio de mente. Si este tema de hoy no termina con nosotros, un arrepentimiento, es simplemente un seminario de enriquecimiento intelectual y académico, pero no transforma ni mueve ningún centímetro hacia arriba el nivel de nuestra fe y nuestra experiencia espiritual. Ahora, ¿por qué tenemos nosotros que entender esto? Porque, mis amados hermanos, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Muy cerca. Esta iglesia de la Odisea, ahora interesante, esta iglesia de la Odisea no está hablando meramente de la iglesia adventista, no, está hablando de la iglesia en general. Cada iglesia está hablando de la experiencia de la iglesia en general. Esta es la iglesia del último tiempo, que significa un pueblo en juicio, un pueblo juzgado. Eso es lo que significa la Odisea. Y en este periodo, justo antes de la venida del Señor Jesucristo, el Señor le dice a esta iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, la situación es tan crítica de la iglesia que tenemos templos, tenemos bancas, tenemos cantos, tenemos programas, tenemos eventos, pero no vemos el poder. Porque Jesús está del otro lado. Porque no hay dependencia de Dios. Porque si hubiese dependencia de Dios, Juan capítulo 15 dice, si mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que querráis y os será hecho. El cambio que va a ocurrir
Va a ocurrir solo y únicamente si nosotros nos arrepentimos, buscamos tener fe y por la gracia de Dios pedimos que el Espíritu Santo nos dirija. El tiempo se nos ha ido, mis amados hermanos. Pero yo espero con la ayuda del Señor que este repaso de lo que ha sido las 7 iglesias, nos lleve a nosotros a reflexionar individualmente. Noten lo que estoy diciendo, individualmente, porque yo lo he hecho de manera individual. Y estoy tomando todos los días mi decisión. ¿De qué tipo de cristiano vas a ser tú? Hoy te invito para que seas un cristiano con el colirio celestial, para ser un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor cristiano. Y que el Señor te lleve a un arrepentimiento cada día sincero, recordando que la fuerza para el cambio no está en nosotros, está en Jesús, en nuestro corazón. Que Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias por esta inspiradora presentación. Voy a pedirle aquí a nuestro amigo John que nos ponga dos láminas más adelante y tener ahí esa imagen de fondo mientras llegamos a la conclusión del programa. La lámina número 31. La siguiente después de esa. Y justamente lo que el pastor estaba diciendo. La anterior a esa. Donde está allí Jesús tocando la puerta, allí. Esto es la última imagen que el pastor nos ha querido dejar ahí en su exposición de esta noche. Como siempre lo hacemos, si hay alguna inquietud, alguna interrogante, algún aspecto que quisiéramos aclarar, algo que quizás durante la exposición nos quedó un poquito borroso allí o que quisiéramos mejorar nuestra comprensión, este es el momento. Si hay alguna pregunta, estamos listos para que sea respondida. Mientras alguno se anima a eso, queremos decirles que esta semana, además de colocar este material en el canal de YouTube, ustedes saben que el canal lleva por nombre El Reloj Profético, ¿sí? Ya tenemos ahí los primeros 9 temas allí colocados en el canal. Gracias a todos por las visitas que están allí haciendo. Esta semana vamos a colocar 2 libros de texto en esta nueva etapa del seminario. Vamos a colocar allí la revelación de Jesucristo. El libro está en PDF, escrito por el profesor de Andrews Ranko Stefanovic. Está allí para que usted lo lea como parte de requisito de este estudio que estamos haciendo hasta el fin del año. Y también el libro El porvenir del mundo revelado, el tomo Apocalipsis del pastor Merwin Maxwell. Ambos libros en PDF, usted lo va a encontrar allí en la serie de materiales que ya tenemos colgados ahí en el canal, para que entonces sea parte de toda nuestra preparación. Así que tenemos lo que nos queda el mes de octubre, todo el mes de noviembre para esta lectura, y a principio de diciembre, en la primera quincena, ya estaremos finalizando este programa y con la respectiva certificación en todos nuestros lugares donde estemos. Vamos a hacer allí una planificación con todos los encargados donde nosotros estemos para que se haga una actividad bien nutritiva, bien importante. Muy bien. Entiendo que no hay preguntas. Entonces, si está por allí Alonso, vamos a tener entonces la conclusión del programa. Si está Alonso por allí, si no está Alonso, entonces este servidor hará entonces la conclusión. Gracias. Entonces vamos a agradecer al pastor José Rodríguez. Gracias por este tiempo. Usted es una persona sumamente ocupada. Valoramos mucho estos 60 minutos que ha estado con nosotros. Dios pueda bendecir a usted, su ministerio, su esposa, su familia, donde todo lo que coloque sus manos pueda ser bendecido. Y Alonso, vamos entonces a la conclusión del programa, por favor. Sí, le damos igual las gracias al pastor por haber darnos ese espacio para el repaso de esta lección del día de hoy. Le damos las gracias y queda invitado también para que en cualquier otro momento esté con nosotros también. Y bueno, sin más, recuerden que en el canal tenemos toda la información, tenemos los videos anteriores para el que quiera continuar repasando, todo está en el canal. Y bueno,
Nos vemos hasta la otra semana. Vamos a concluir esto y cerrarlo con una oración para que quede sellado por Dios. Amante Dios, muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias, Dios mío, por habernos mantenido, Señor, informándonos, empapándonos de tu palabra. Gracias porque por esta tecnología pudimos tener a nuestro hermano el Pastor Rodríguez con nosotros, Señor, que nos impartió poderosamente la enseñanza del día de hoy. Te damos las gracias, Señor, y que podamos, Señor, tener una noche reparadora y que tu Espíritu siga siempre al lado de nosotros. En tu buen nombre, Jesús. Amén. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Nos vemos en 8 días.